Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 14 del libro El conflicto de los siglos. Y vamos a ver cómo el mensaje de Dios llegó a los Países Bajos y a Escandinavia. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en primer lugar al judío y también al griego. Este mensaje también se cumplió en el pueblo de Escandinavia y también en todas aquellas regiones de los Países Bajos. Gracias a muchos fieles que huyeron llevando el evangelio de la palabra de Dios por diferentes lugares, la reforma también se extendió en aquellos lugares de Escandinavia. Y muchos con el espíritu y el carácter de los misioneros, de aquellos valdenses, de esos colportores que tenían una fe férrea, que iban en medio de cualquier dificultad, fueron esparciendo el evangelio y el conocimiento de la palabra de Dios por muchos lugares. Por eso el mensaje llegó a aquellos países. Las doctrinas de la reforma se esparcieron con rapidez. Otros tradujeron la Biblia valdense en verso al holandés. Y textualmente el conflicto de los siglos dice lo siguiente: en ella hay, muchos decían, muchas ventajas, no tiene chanzas, no tiene fábulas, no hay cuentos, no tiene engaños, solo tiene palabras de verdad. Bien puede tener por aquí y por allí alguna que otra corteza dura, pero aún en estos trozos no es difícil descubrir la médula y lo dulce de lo bueno y de lo santo. Esto era lo que escribían algunos líderes y algunos amigos de la antigua fe en el siglo XVII. Estaban felices de escudriñar la palabra de Dios. Estaban felices de encontrar verdades que les ayudaban a crecer en su vida espiritual. Cuando la palabra de Dios comenzó a esparcirse, allí en aquellos lugares también esto provocó la persecución de Roma. Y entonces aparecen las hogueras, aparecen tormentos multiplicándose por diversos lugares. Y los creyentes que declaraban que su fe estaba firme en la palabra de Dios como única autoridad infalible y como única materia de fe y de práctica y de creencia para el cristiano, como la fe, el fundamento de la religión, entonces comenzaron a ser perseguidos. Hay un sacerdote holandés llamado Menno Simoniss que fue ordenado para el sacerdocio. Y este hombre desconocía por completo la Biblia. Hasta que un día decidió leerla. Él no quería leerla porque dijo: no, yo no quiero contaminarme con ningún tipo de herejías. Porque eso era lo que se pensaba, que aquellos que estudiaban la Biblia eran unos herejes. Porque era la enseñanza lo que se les había instruido desde niños. Pero después de algún tiempo entonces fue inducido a venir a leer la palabra de Dios y comenzó por el Nuevo Testamento. Y unido a otros escritos de Lutero, entonces comenzó a investigar la palabra de Dios y ahora descubre verdades grandes para su vida y abraza entonces la fe de la reforma, abraza el mensaje de la palabra de Dios. Mientras iba más adelante, caminando por un pueblo, observó que había un tumulto de personas reunidos. Se acercó y encontró que estaban decapitando a un hombre porque había sido bautizado nuevamente. Y esto le causó profundamente la atención. Dice: ¿cómo es esto? Voy a buscar en la Biblia a ver qué es lo que dice entonces también la palabra de Dios en relación al bautismo, especialmente el bautismo de los niños, porque eso era lo que se enseñaba. Y esto lo indujo a estudiar las Escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños. No pudo encontrar ninguna evidencia alguna en favor del bautismo de los niños,
pero comprobó que en todos los pasajes relativos en lo que la Biblia hablaba respecto al bautismo, la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase en primer lugar el arrepentimiento y la fe. Y entonces esto le causó gran impresión. Sumergido en esto, dijo: no, yo abandono por completo la iglesia romana y voy a consagrar mi vida entonces a predicar y a enseñar lo que he encontrado aquí en la palabra de Dios. Y durante 25 años, junto con su esposa y junto con sus hijos, viajó exponiendo muchas veces la palabra de Dios, pero también exponiendo su vida y la de su familia. Y este hombre, después que encontró la verdad en la palabra de Dios, era un hombre de firme integridad. La palabra de Dios cambió su vida. Se convirtió en un hombre de espíritu humilde, de modales gentiles, de piedad sincera y profunda. Y como su vida era un ejemplo de la doctrina que enseñaba, entonces se iba ganando la confianza del pueblo. Era muy grande el número de los que eran convertidos por su ministerio. Ese hombre impactó muchas vidas con la palabra de Dios. Pero había algo bien interesante. En los Países Bajos, leer la Biblia, escuchar la Biblia, predicarla, cantar, inclinarse a orar, buscar alguna cosa que tuviera que ver con la palabra de Dios o escuchar algo que tuviese que ver con los reformadores, se convertía en una causa de muerte, se convertía en una herejía, era incurrir en una pena de muerte, era prácticamente un destino directo a la hoguera. Por eso habían que inclinarse ante las imágenes. Había que hacer lo que decía el romanismo, lo que decía el clero, lo que enseñaba la tradición. Y por esto muchos fueron castigados, perseguidos con la muerte. Muchos fueron condenados, muchos fueron degollados, como les decía, sufrieron la hoguera. Y si eran mujeres, pues entonces se las enterraba vivas. Y miles de personas murieron de diversas formas. En muchos lugares, las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera. Y mientras estos eran consumidos por las llamas, entonces ellas los animaban con palabras de consuelo o cantándole salmos. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe de estas valientes mujeres y de sus esposos! Y las doncellas, al ser enterradas vivas, se acostaban en sus tumbas con la tranquilidad con que hubieran entrado en sus aposentos, o subían a la hoguera y se entregaban a las llamas, vestidas con sus mejores galas, lo mismo que si fueran a sus bodas. La fe de estos hombres y de estas mujeres era inquebrantable. Nadie podía destruirlos. Habían conseguido en la palabra de Dios todo lo que necesitaban para su vida. ¿Cómo negar las enseñanzas, la paz, la verdad que habían encontrado en este maravilloso libro? De verdad escudriñaban la palabra con corazón, con tesón y con deseo de alcanzar la salvación. Pero la persecución solo lo que hacía era aumentar el número de testigos de la verdad por doquier. Uno de ellos también, un hombre muy importante en estos lugares, fue Tausen, llamado el Reformador de Dinamarca. Y este hombre leyó cuando estaba en la escuela, leyó los escritos de Lutero. Y entonces, al leer los escritos de Lutero, queda maravillado. Se deleita en lo que lee, en lo que encuentra. Y entonces siente ardiente deseo de ir a recibir instrucción de Lutero. Era difícil hacerlo, pero tenía que abandonar la escuela, tenía que abandonar aquel lugar. Y entonces tomó la resolución de salir, de ir, y se inscribió allí en el monasterio, en el castillo de Wittenberg. ¿Para qué? En aquella universidad comenzar a aprender de Lutero. Aprendió muchas cosas interesantes. Aprendió verdades. Algunos pensaban que estaba estudiando allí, pero él estaba tranquilo aprendiendo de la palabra de Dios y aprendiendo sobre el movimiento, la reforma. Y cuando volvió a Dinamarca se reintegró a su convento. Abrió las Sagradas Escrituras, comenzó a predicarles a Cristo como la justicia de los pecadores, como Cristo la única esperanza de salvación. Y esto
impulsó grandemente el movimiento y por esta razón fue tomado preso y fue llevado puesto en una celda bajo estricta vigilancia. Pero allí en esos barrotes, a través de ese encierro, predicaba la palabra e iba preparando también a otros predicadores del Evangelio. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios, comenzó a predicarse por todos los lugares. De hecho, el Nuevo Testamento fue traducido al idioma danés y circuló con mucha tenacidad en muchos lugares, con mucha profusión. Los esfuerzos que hacían los papistas, que hacían los romanistas para detener la obra, para destruir a los reformadores y para que no se predicara la palabra, para que el pueblo no tuviese la palabra de Dios, eran esfuerzos prácticamente en vanos. No podían detener la palabra de Dios. Dios quería que la semilla del Evangelio fuera sembrada en aquellos lugares también. Estos esfuerzos por detenerla lo que hacían era que la palabra de Dios se esparciera más y más. El poder de la predicación era tan poderosa a tal punto que hasta el rey de Suecia, apreciado amigo, en ese tiempo aceptó la reforma, la fe protestante. El rey de Suecia la aceptó y poco después, entonces la Asamblea Nacional también se declaró a favor de la reforma. Ya el Nuevo Testamento había sido traducido al idioma sueco por Olaf Petri. Y luego, por deseo del rey, junto con su hermano Lorenzo, entonces emprendió la traducción de la Biblia entera en el año 1541. Y de esta manera entonces el pueblo sueco recibió por primera vez la palabra de Dios en su propio idioma. La palabra de Dios no se detenía. La bendita luz del Evangelio se disipaba, se esparcía por todos los lugares. Y el Señor iba aumentando el número de creyentes, el número de fieles, aún en medio de esas terribles persecuciones. El pueblo estaba saliendo de la ignorancia, de las tinieblas, de la superstición para encontrar la luz verdadera que ilumina y que alumbra cualquier vida y cualquier entendimiento. De hecho, en ese tiempo también la Asamblea Legislativa dispuso que los ministros se levantasen en todos los lugares a explicar las Escrituras, para darle verdad, para darle la enseñanza al pueblo. Esto se hizo por todo el reino. Y en las escuelas se dijo que los niños tenían que ser enseñados a través también de la Biblia. La Biblia debía enseñársele a los niños. Y Suecia, apreciados amigos, vino a ser uno de los baluartes del protestantismo en aquel tiempo. Dios estaba dirigiendo su iglesia. Nada podía detenerla. Dios, cuando toma el control de la vida de sus hijos, de sus fieles, los protege, los guarda y los preserva, aún en medio de las dificultades, a hombres y mujeres claves para que sigan esparciendo el Evangelio. Y los que tuvieron que ir al descanso, pues descansaron con la seguridad de que muy pronto se levantarían para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué fidelidad! ¡Qué tenacidad de estos hombres y mujeres! Solo nos dice a cada uno de nosotros que necesitamos seguir preparándonos para el encuentro con Jesús. Nosotros tenemos libertad, tenemos tranquilidad y a veces esa tranquilidad nos detiene un poco, a veces nos consumen tantas circunstancias de esta vida que ni tiempo nos da de estudiar la palabra de Dios. Pidamos a Dios, apreciado hermano y amigo, que nos concentremos en la lectura de su palabra, que atesoremos estas verdades y las hagamos nuestras, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque el Evangelio se ha predicado, ha llegado al judío, ha llegado al griego, ha llegado a diferentes estratos sociales en diferentes épocas y muchas personas han sido redimidas con el poder de tu Evangelio. La semilla preciosa del Evangelio ha sido sembrada en sus corazones y ha dado fruto, porque tu palabra no volverá vacía. Permite que germine en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos atesorarla con verdad y podamos crecer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias porque nos escucha, lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado amigo, Dios te bendiga. Esparce este Evangelio
comparte este link, dale like, suscríbete y hagamos grande este ministerio. Dios te guarde.